Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Edplay. Hoy les voy a enseñar el truco definitivo para los que apenas están iniciando en este hermosísimo juego que se llama Fortnite, ¿sale? Empezamos con el vídeo. Ok, y mi recomendación para aquellos gamers que están iniciando en este mundo de Fortnite es que primeramente nos vayamos a Settings, nos vayamos a Controles, y en Controles aquí vamos a poder observar que tenemos moverse hacia adelante por default W, ¿sale? En Sprintear yo les recomiendo que utilicen el botón central del ratón y para correr en automático el botón 2. Yo les quiero compartir mis estrategias para que ustedes los puedan poner en práctica. Ok, entonces ponemos en práctica lo que tenemos. En W nos podemos ir hacia adelante, caminamos hacia adelante y para sprintear utilizamos el botón central del ratón, ¿sale? Entonces ya estamos como tal sprinteando, yendo hacia adelante. Aquí tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ya estamos corriendo, ya estamos logrando lo que queremos. La desventaja es que estamos utilizando dos botones. Entonces aquí es donde utilizamos el botón 2 para correr en automático y dejamos de presionar todos los teclados, todos los botones y ya está corriendo en automático. Y bueno, como tal esta es una gran ventaja porque a la vez que nosotros estamos corriendo, pues nosotros también a la vez podemos equipar nuestras armas. Podemos, por ejemplo, yo tengo mi botón configurado en I para poder configurar mis armas. Entonces una vez que nosotros estamos huyendo, por ejemplo, de un squad o persiguiendo un squad, podemos, no sé, configurar por ejemplo mi SCAR o aquí mi escopeta para poder así defenderme, o también poder equipar, no sé, por ejemplo aquí tengo una lanzagranadas o no sé, una bazooka. Entonces se pueden utilizar muchas cosas para poder checar si tengo a lo mejor algún sorbete, alguna venda y así poder curarme. Y bueno, ese como tal sería el primer truco. Ahora vamos con el segundo truco. El segundo truco va a consistir en que nosotros podamos construir más rápido y así poder defendernos de alguien que nos esté rusheando o de algún squad que nos esté persiguiendo. En este segundo truco yo les recomiendo que se compren un mouse gamer. La única ventaja que tienen estos mouse gamers es que tienen botones extras. Estos botones extras los podemos utilizar para poder sacar ventaja frente a un enemigo. De hecho, en la miniatura les dejé la foto de mi mouse. Mi mouse es un mouse gamer de Legión por Leonov. Este mouse cumple muy bien su función. ¿Por qué? Porque este mouse tiene dos botones extras en la parte izquierda. Estos botones yo las configuré para poder construir más rápido. Y bueno, nos vamos a configuración, igual nos vamos a controles. De controles nos vamos a poner una escalera o una pared. Y bueno, aquí como pueden ver, para una pared yo tengo configurado el botón lateral del ratón 2. O aquí en una escalera el botón lateral del ratón, que sería la parte superior del botón de mi mouse. Y dirás, ¿cuál es el truco aquí? Pues el truco está en que mientras más botones tenga tu mouse, más ventajas tienes frente a algunos jugadores. Y digo algunos jugadores porque hay muchos tantos que no utilizan mouse gamer y juegan como unos verdaderos pros. Ok, entonces cerramos esto y vamos a empezar a construir. Entonces para poder construir utilizamos los botones extras que tiene nuestro mouse. Entonces aquí ponemos una pared, otra pared y aquí podemos poner una escalera y aquí cambiamos de arma y ya podemos atacar. Ok chicos, bueno pues esos fueron los trucos o tips que yo les puedo recomendar para los que están iniciando en este juego. Por favor recuerda darle manita arriba, activar la campanita, compartir en mis redes sociales y si llegamos a los 200 suscriptores voy a hacer un sorteo de pase de batalla. Hasta luego chicos.